José Vasconcelos Calderón. Nació en 1882 en Oaxaca. Murió en 1959 en la Ciudad de México. Fue político, pensador y escritor mexicano, fundador del Ministerio de Educación en su país. Fue tan extraordinaria su labor que recibió el sobrenombre del Maestro de la Juventud de América. Fue partidario de la Revolución Mexicana desde sus inicios, en el movimiento maderista como uno de los 4 secretarios del Centro Antirreeleccionista de México. En la insurrección de 1910 fue secretario y sustituto de Francisco Vázquez Gómez. Fue designado agente confidencial entre los gobiernos de Inglaterra y Francia. En 1914 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. Desempeñó el cargo de secretario de Instrucción Pública durante 2 meses. Fue titular de la Secretaría de Educación Pública, impulsó la educación popular y trajo a México educadores y artistas destacados. Fue candidato al gobierno de Oaxaca, pero fue derrotado y optó por el exilio. Cuando regresó a México, fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Antirreeleccionista. Desempeñó la dirección de la Biblioteca Nacional durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Vasconcelos simpatiza con los gobiernos autoritarios, se entrevista con Franco, es recibido por Perón, alaba a Trujillo y visita a Batista. Pero también felicita a Fidel Castro, a quien recomendó: no siga usted el ejemplo de debilidad de Madero, sea usted duro, porque si no se lo traga la realidad de un pueblo que le va a responder. Buenas noches, con nosotros el señor José Vasconcelos, una de las figuras más complejas del siglo XX mexicano. Su obra marcó a varias generaciones de mexicanos. Gracias a él comprendieron y vieron de una manera nueva México y sus culturas. Tengo entendido también de que su infancia no fue muy sedentaria, puesto que usted tuvo que tratarse de Piedras Negras a Toluca y de Toluca a Campeche. Pero veo también que su infancia nómada no fue un obstáculo para que usted consolidara un gusto particular por la lectura y el conocimiento. Sí, de hecho mis ideas sobre el héroe se forjaron en una modesta escuela mexicana en el puerto de Campeche, que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Yo recuerdo la fascinación con la que escuchábamos la clase de historia de los humildes maestros del Instituto Campeche, y se nos quedaron grabadas para toda la vida ciertas anécdotas. Todas estas cosas que van formando personas. El 28 de octubre de 1909 nace el Ateneo de la Juventud. ¿Qué es eso del Ateneo de la Juventud? Bueno, el Ateneo de la Juventud es un espacio de discusión y crítica filosófica que se difundió para ir en contra del pensamiento positivista del régimen de Porfirio Díaz. A diferencia de todos mis compañeros, yo sí escucho al pueblo sobre las necesidades de la transformación profunda del entorno político, y allí me di cuenta de que la búsqueda filosófica no estaba alejada de la práctica política revolucionaria. Hacia el final del porfiriato, en el Ateneo de la Juventud, usted encuentra un espacio para promover un pensamiento más moderno y comprometido. Sí, de ahí dependí las ideas de democracia y las filosofías de Grecia antigua, como del pensamiento clásico europeo también. Y fue ahí, desde ese pensamiento, cuando Madero me hace una invitación a unirme a su movimiento de democratización. En 1911 Madero se posesiona y entonces usted se postula de candidato y diputado, pero esto fracasa. Se mantiene en margen de la política hasta que asesinan a Madero, pero y entonces Victoriano Huerta toma el poder. Pues sí, en ese momento me uní a Veneciano Carranza. Esta fue una alianza llena de tensiones, y de nuevo los acontecimientos me obligaron a abandonar el país. Luego Carranza me nombra agente confidencial en Estados Unidos y Europa, donde me encomiendan el reconocimiento para el gobierno constitucionalista. Luego en 1914 me alejo de Carranza y me uno a Villa y a Zapata. En la Convención de Aguascalientes usted toma la palabra en nombre del maderismo, donde con una frase usted reencarna a Madero y muy exactamente usted dice: no envíe la revolución si quiere cumplir sus fines. ¿Qué lo lleva a decir esta frase? Me lleva a decirlo el respeto que debe a la personalidad humana, única entidad que suele estar por encima aún de las mismas revoluciones. Y en 1915 usted vuelve al exilio a causa de su oposición. El gobierno de
Eulalio Gutiérrez. ¿Qué pasó en ese tiempo entonces? Pues en ese lapso de tiempo abandoné la política y me refugié en los libros y pues di comienzo a una intensa búsqueda interior. ¿Qué encuentra en esa búsqueda interior? Pues encontré la ocasión para un trabajo intelectual despreocupado y en la biblioteca de Nueva York vuelvo a la atención a los consejos de mi maestro Justo Sierra. Vuelvo a leer los clásicos griegos. Usted publica un libro que se llama Estudios Indostánicos. Sí, esto lo hice cuando estuve en la búsqueda de la espiritualidad pura. Pasé de los clásicos griegos latinos a las filosofías orientales, haciendo investigaciones de la filosofía en la India. Además también publiqué El hombre puede domar la deleznable vida del cuerpo, Aneadas modernas de un neoplatónico americano y El fusilado, que es la liberación que trae consigo la muerte. Estaba tan obsesionado por la creación de un ministerio que transformara el alma de México que asume la rectoría de la Universidad Nacional de México, donde además también inicia un proyecto educativo que usted mismo calificó como Redención Nacional y ostentó con un lema: por mi raza hablará el espíritu, el cual pasa a ser parte del escudo de la Universidad Nacional de México. Sí, inicié con el proyecto de alfabetización con el apoyo de Obregón a finales de 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública. Como ministro de Educación instituí los desayunos escolares y creé El Maestro, que es una publicación con la que intenté contagiar al magisterio de su espíritu redentor. A sus 40 años de edad, logra el gobierno el presupuesto necesario para dirigir el exconvento a la reencarnación del recinto de su gigantesca misión educativa, donde convoca a varios pintores de vanguardia, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, a que realicen un arte público con la intención de elevar el nivel espiritual de los mexicanos. ¿Cómo fue eso? Les ofrezco en ese momento las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria, la de otros edificios gubernamentales y las de la propia Secretaría de Educación, donde quedaron plasmadas en los 4 vértices alegorías a Buda, a Platón, a San Bartolomé de las Casas y a Quetzalcóatl. Figuras que en mi opinión representaban los 4 vértices principales del pensamiento universal. Como un redentor y un mesías educativo, se hace seguir de maestros a artistas intelectuales. Pero hubo algo a lo que ningún funcionario de su época pudo acceder. ¿Qué fue eso? Fue la certeza de pertenecer a una aristocracia intelectual. Allí cometí una cruzada cultural y educativa sin precedentes. Una obra extraordinaria que me reafirmó la convicción de mi propia grandeza. En 1923 deja la Secretaría de Educación Pública y hace un intento fallido por alcanzar la gobernatura de Oaxaca. Sí, allí me invitan para contender por la presidencia de la República en contra del candidato oficial, que en ese momento era Pascual Ortiz Rubio. El 10 de noviembre de 1928 en Guaymas, usted inicia su campaña a la presidencia sin un programa político del todo claro. Sí, me expandí por el país y atraje la atención de grupos inconformes con los gobiernos surgidos de la revolución, con amplios sectores de las clases urbanas, con obreros y millares de estudiantes también. En abril de 1931 y por cerca de un año publicó Los 13 números de la Antorcha, revista combativa que entre aplausos a lucha de Sandino en Nicaragua y reseñas de obras literarias, una y otra vez remite al lector al año 1929 y el fraude electoral. La Antorcha pinta un México envilecido, esclavo de Wall Street, país habitado por un pueblo que cruzado de brazos baja la frente abierto al criterio y se resigna a perder. Comencé a escribir la más perdurable de mis obras, el Ulises criollo. Primero de mis memorias, que alcanzarán 4 tomos. Durante 30 años escribí varias obras de filosofía, la más original de ellas fue la estética. En agosto de 1938, el gobierno estadounidense le niega la prórroga de su residencia, así nuestro Ulises criollo dio por terminado un exilio de más de 9 años.
Aunque había jurado no regresar a la política, volví a México, al hacerme cargo de la Universidad Sonora, y no tardé en hacer declaraciones en torno al sistema político que provocaría mi pronta salida de aquella institución educativa. Además, también me esfuerzo en mi catolicismo y encuentro en él la verdad única, una fe que me tranquiliza, pero también me vuelve intolerante. En 1939 es totalmente contrario a la extrema izquierda y considera a Rusia como el enemigo máximo del mundo occidental. Entonces ahí usted decide interesarse por Hitler. Con el patrocinio de la embajada alemana, el 22 de febrero de 1940 sale a la luz el primer número de la revista Timón, publicación a cargo mía, capaz de suponer que el nazismo habría dado oportunidades a mi raza cósmica. Bueno, José Vasconcelos, muchísimas gracias por la oportunidad que nos está dando de conocer un poco de su vida y de todos sus liderazgos. Bueno, Muchísimas hasta gracias. luego.